El término inteligencia era bastante desconocido a finales del siglo XIX. Los científicos estaban atraídos por la teoría de Darwin. Características mentales y comportamiento fueron el centro de estudio en ese entonces. Se creía que los seres humanos tenían un grado innato de habilidad mental general, en pocas palabras, haciendo referencia a la inteligencia. Diferentes científicos intentaron demostrar investigaciones acerca de la inteligencia, pero pues fue Alfred Binet quien realmente logró darle una vista distinta a el procedimiento analítico. Binet decía que la inteligencia se manifiesta en el rendimiento en diversas tareas y que su forma de medirlo era mediante las respuestas de estas. Fue el primero en identificar niños con retraso mental. En 1905, con Theodore Simon, publican una serie de 30 pruebas ordenadas. En 1908, publican una escala de 58 pruebas, la cual es una escala de edad cronológica para poder establecer su edad mental. En 1911 publica la última versión de la escala y posteriormente muere. Se define entonces la inteligencia como esa capacidad que tienen los seres humanos para aprender, entender, razonar e interpretar, lo cual les permite crearse una idea de la realidad y desarrollar habilidades para la resolución de los problemas que se le presenten. Las teorías de la inteligencia de su comportamiento se han basado en métodos psicométricos de desarrollo y procesamiento de la información. Entre estas tenemos tres, dos de enfoque tradicional y una de enfoque actual. La primera es la teoría psicométrica, la cual está basada en las diferencias individuales en cuanto a las habilidades cognitivas y a su vez en la búsqueda de la causa de estas diferencias. En este método psicométrico figura la teoría multifactorial de 7 habilidades mentales básicas de Thurston. La segunda teoría es teoría sobre el desarrollo. Las teorías sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas provienen de la psicología del desarrollo humano. Un ejemplo de esto es Piaget, que habla de que la cognición se desarrolla a partir de las acciones, la asimilación y el acomodamiento con el mundo exterior. Esta también es de enfoque tradicional. Y por último, la teoría sobre el procesamiento de la información, esta es de enfoque actual y es la que se ocupa de identificar los procesos cognitivos u operacionales mediante los cuales el cerebro maneja toda la información. En este método figura la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Tipos de test de inteligencia individuales. Evalúan las habilidades intelectuales de niños y adultos en contextos diferentes y desventajas lingüísticas o físicas. Los mayores exponentes fueron Lewis Terman y David Wercher. Este tipo de test se evalúan a nivel individual, una persona a la vez. Por lo general tiende a ser más reducido pero más tedioso para el profesional a la hora de evaluar, pero también tiene una ventaja y es que puede prestar más atención al entrevistado y resulta ser más apropiados para los diagnósticos clínicos. Existen diversos tests, tales como las escalas de Stafford-Wiener, las pruebas de Wercher, las pruebas Wise y otras pruebas como escalas de habilidades diferencial, pruebas Deutry de habilidades de aprendizaje y entre otras más. Test de inteligencia colectivos. Los psicólogos durante el primer trabajo de Arthur Otis y otra guerra mundial se basan en pruebas que provienen de los exámenes alfa y beta del ejército. En estos test ya aplican de manera simultánea a varias personas en el colectivo. Tiende a ser más reducido a predecir el desempeño académico o laboral. Resulta ser más apropiados en procesos más de selección y clasificación. Existen diversos tests, tales como las pruebas Otis-Lennon de habilidad escolar, pruebas de habilidades cognitivas, pruebas de personal wording, pruebas de inteligencia colectivas grupales no verbales y justas para las culturas y pruebas de actitud académica y de admisión. En conclusión, podemos decir que la inteligencia es la capacidad que tenemos de aprender y adaptarnos al medio que nos rodea. Este término que a finales del siglo XIX ha ido evolucionando bastante. Este está ligado a otros procesos cognitivos y habilidades, como razonar, tomar decisiones, entender y formar una idea determinada de la realidad. Es así
que se crean los instrumentos o tests que nos permiten medir el coeficiente intelectual. Este nos brinda información sobre el desarrollo mental, abarcando desde niños hasta adultos y siendo aplicada según su necesidad, de forma individual o grupal. Es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de inteligencia, por lo tanto, hay que tener diferentes instrumentos para cada uno de estos. Con el tiempo, muchos de estos tests o pruebas han ido evolucionando y sacando ediciones nuevas, siendo cada vez más acertadas y confiables. Pero hay factores que pueden intervenir en la medición y aplicación de estas, para tener en cuenta, como son los factores sociales, emocionales y motivacionales.